tardes, bienvenidos una vez más a Periodismo al Minuto. Con toda la actualidad noticiosa de la semana, estos son nuestros titulares. Una verdadera paz social y territorial, un deseo de país. Conozca en Periodismo al Minuto diversas opiniones sobre el tema. El concejal progresista Holman Morris analizó la gestión del alcalde Enrique Peñalosa en sus primeros meses. ¿Cómo sigue la situación de los migrantes extranjeros en Turbo? Periodismo al Minuto con una experta. Conozca los detalles de cómo el Estado Islámico recluta a sus seguidores. Un nuevo proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura usaría los ferrocarriles para movilizar carga en Bogotá. Conozca los beneficios. En el año 2017, Uniminuto será anfitrión de la Asociación Internacional de Investigadores en Comunicación Social. Amparo Cadavid, decana de la facultad, nos cuenta los detalles. Del 23 al 27 de agosto, la 10ª Semana Internacional de la Comunicación en Uniminuto. En Colombia, es alto el número de personas que sufren enfermedades huérfanas. En el día de hoy hablaremos sobre una de ellas. El cómo funcionará la paz social y territorial luego del acuerdo con las FARC es un tema que preocupa a muchos colombianos. En respuesta a esta incertidumbre, Daniela Parada habló con varios políticos. ¿Qué dijeron? Veamos. El pasado 12 de agosto estuvo en el Congreso de la República de Colombia un debate y una audiencia pública sobre la construcción social y territorial sobre la paz. Una de las formas es escuchando de manera directa las exigencias de las regiones. Este ha sido un país que se ha construido muchas veces a espaldas de las necesidades, de las exigencias, de las perspectivas de las regiones. Entonces, por eso es tan importante, hoy decimos, esta paz territorial en términos de construcción social y construcción institucional también llega al Congreso de la República. Yo creo que la paz es la ausencia de guerra, la paz es la posibilidad, en el caso de lo que se está pactando con las FARC y lo que se tiene pensado con el ELN, es de ponerle fin a un conflicto armado que ha dejado más de 8 millones de víctimas. Bueno, la firma de los acuerdos no es un punto de llegada, es un punto de inicio. Los acuerdos lo que van a permitir es que se desactive el conflicto armado y luego tendremos que pensar cómo construimos la paz. Creo que esos son los desafíos. En el municipio de Tierra Alta, Córdoba, han pasado ya 3 procesos de paz, los cuales han venido de diferentes entes armados, entre ellos la desmovilización de las AUC. Es por ello que su alcalde opina que para que exista una verdadera paz en su municipio debe existir que llegue la inversión social que tanto se le ha negado a nuestro municipio para que ese tejido humano se vuelva a reconstruir. Sin inversión no puede haber paz en nuestro territorio, ya que ahí hay mucha hambre, mucha necesidad, y lo que queremos, por eso con el decálogo que acabamos de mencionar, estos 10 puntos para darle hoy la sostenibilidad que necesita nuestro territorio para que pueda existir esa paz verdadera allá en Tierra Alta, Córdoba. Es un municipio que, si hoy lo miramos, hacemos una radiografía, tenemos un 15% de alcantarillado, no tenemos hospital, no tenemos universidades, no tenemos saneamiento básico, no tenemos agua. Entonces, situaciones como esta han conllevado a que nos sumamos en un atraso, que lo que queremos es que hoy salir de ese atraso. ¿Y cómo podemos lograrlo hoy teniendo un hospital de segundo nivel, teniendo una universidad allá en nuestro territorio como la Universidad de Córdoba, pudiendo llevar proyectos productivos hoy a nuestros campesinos para que ellos puedan tener esa sostenibilidad alimentaria con su familia? Y así como esos puntos, son varios los puntos porque son muchas las necesidades que hoy tiene nuestra tierra para que pueda llegar esa paz tan anhelada a nuestro municipio. Informó para Periodismo al Minuto, Daniela Parada. El concejal del Movimiento Progresista rinde cuentas del primer semestre de gobierno de Enrique Peñalosa. Me encuentro en la rendición de cuentas de Holman Morris, quien nos contará sobre los 5 meganegocios del plan de desarrollo de Enrique Peñalosa. Holman Morris es un concejal del Movimiento Ciudadano Progresista, quien tomó la iniciativa de hacer una rendición de cuentas con el fin de mostrar a sus votantes los temas coyunturales de este primer semestre dentro del plan de desarrollo de Enrique Peñalosa, como lo son la venta de TV, la construcción del metro, la salud y la urbanización de la reserva Vanderhame. Usted hablaba sobre la demanda al presidente de la TV. ¿En qué va eso? ¿Qué dijo la Fiscalía? No, es una denuncia, entonces nosotros estamos simplemente allegando las pruebas de lo que consideramos que es básicamente ocultamiento de información, desvío de información en detrimento de un bien público como la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. ¿Cómo va a ser el distrito para adelantar a la vez la construcción del metro y las troncales de Transmilenio? Pues el alcalde Enrique Peñalosa ha planteado la elaboración del metro en altura, pero no tiene
no tiene planos, no tiene estudios, y lo que nosotros hemos dicho es que o Transmilenio o una movilidad multimodal en la ciudad de Bogotá. Entonces nosotros le hemos insistido en que no puede hacer toda la inversión en Transmilenio, sino que tiene que ser también en una movilidad contemporánea, en una movilidad moderna que consiste en metros, cables y metro, por supuesto. Peñalosa prometió la construcción de la central de urgencias en el sur y 20 centros de atención prioritaria. ¿Con eso no apoyaría el sistema de salud? No, nosotros lo que estamos diciendo es que antes de eso se había proyectado, digamos, revitalizar, sacar adelante el San Juan de Dios, ¿no es cierto? Entonces, esa para nosotros es la prioridad, pero sobre todo la prioridad del fortalecimiento y la inversión en hospitales públicos. Bueno, ¿qué se piensa hacer para impedir el crecimiento hacia la reserva Vanderham? Yo insisto y los invito a ustedes, jóvenes estudiantes, a la movilización en las calles para detener la urbanización de la reserva Vanderham. En Periodismo al Minuto consultamos a una experta sobre lo ocurrido con los migrantes en Turbo, Antioquia y las otras zonas del país que cuentan con su presencia. Lo que pasó con los inmigrantes cubanos en Turbo, Antioquia es solo una foto de la problemática por la que atraviesa el país. Es por eso que consultamos a Alexandra Castro, internacionalista humanitaria de la Universidad del Externado, quien nos contará al respecto y además nos dirá qué otras partes del país tienen presencia de inmigrantes y de dónde provienen. Alexandra, bienvenida y cuente. Estas personas provienen pues de todo tipo de lugares. En este momento estamos viendo una presencia importante de cubanos y de haitianos. Sin embargo, el fenómeno migratorio también ha servido para que pasen por el territorio nacional personas con origen en países africanos o el surasiático como Nepal o Bangladesh. En esta medida es un fenómeno que, más que una problemática, es un fenómeno, ya que pues desde siempre las personas buscan migrar. Lo que sucede es que últimamente se ha visto un aumento exponencial en el número de personas que lo hacen y se han ido diversificando las rutas, lo que los hace pasar por un país como Colombia. Otras zonas del país que cuentan con este fenómeno son las principales capitales del país y principalmente Bogotá, así como también las zonas de fronteras, puntualmente la frontera con Cúcuta, ya que en los últimos tiempos también se ha dado una presencia importante de venezolanos en el territorio nacional. Alexandra, puntualmente, ¿cuáles son las problemáticas de los lugares de origen de quienes llegan como inmigrantes a Colombia? Son totalmente diversas. Existen desde situaciones de pobreza, situaciones de miseria, bajo acceso a niveles educativos y de salud, pero también vienen por persecuciones, por situaciones de violencia generalizada que hacen que no tengan oportunidades en su lugar de origen. Para el caso puntual de los cubanos, encontramos una situación particular que tiene que ver con la expectativa de normalización de las relaciones con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Cuba hasta el momento se ha beneficiado con una norma llamada la Ley de Ajustes, que hace que aquellos cubanos que se encuentren en el territorio norteamericano y permanezcan allí por lo menos un año, tienen derecho a regularizar su situación y permanecer de manera regular en este país. Cuando se normalicen las relaciones, pues esta ley va a dejar, se cree que es posible que esta ley deje de existir en la medida en que era una política particular que tenía Estados Unidos frente a los cubanos debido a las relaciones que tenían Cuba y Estados Unidos. Entonces, la expectativa de que se normalicen las relaciones y que por este camino dejen de poder beneficiarse de esta norma hace que los cubanos quieran salir desesperadamente para poder cumplir un poco con su sueño americano. Para el caso de los venezolanos no es ninguna sorpresa que las situaciones de desabastecimiento y de inseguridad que se viven en el vecino país pues sirven de factor expulsor para las personas de este país. Y existen otros tipos de nacionalidades presentes, como ya lo señalaba, las cuales también salen de sus lugares de origen, ya sea por situaciones de violencia o por condiciones sociales y económicas que los invitan a salir del país y buscar mejores condiciones de vida. Y una pregunta final, Alexandra, ¿Colombia hace bien en deportar a estas personas a sus países o debería ayudarles con su travesía? La decisión de deportar o no a una persona es una decisión soberana de los estados. Los estados pueden, en el ejercicio de su soberanía, determinar quién ingresa y quién permanece dentro de sus fronteras. Siempre y cuando obviamente sean extranjeros. Sin embargo, esta decisión de deportación o este ejercicio de soberanía, pues digamos, no es ilimitada. Los estados dentro de esa potestad
están en la obligación de respetar todo un conjunto de principios y de derechos que se han establecido internacionalmente. El primero de ellos, y el que más se aplica para la situación en Colombia, es la obligación que tiene el Estado de estudiar caso por caso antes de decidir una deportación. Las deportaciones colectivas están prohibidas en derecho internacional. En este orden de ideas, el Estado colombiano está en la obligación de analizar cada una de las situaciones de las personas, determinar de dónde vienen, a dónde van, por qué han salido, antes de poder decidir si se deporta o no a una persona. ¿Por qué? Porque existe otro principio importante en derecho internacional, que es el principio de no devolución, que indica que nadie puede ser devuelto a algún lugar en donde su vida, su dignidad, su integridad corran peligro. Así pues, el Estado colombiano debería analizar caso por caso y determinar si estas personas pueden o no ser susceptibles de una orden de deportación. El Estado colombiano entonces, si bien está en su derecho de deportar, tiene que hacerlo de manera consciente y ordenada y respetuosa de esos principios internacionales. Devolverlos a aquellos lugares o donde sea su lugar de origen o donde hayan hecho tránsito estas personas. Y finalmente, el tema de ayudarlos en su travesía pues también es complicado, en la medida en que el Estado colombiano también tiene obligaciones internacionales que hacen que tenga que luchar contra la inmigración irregular, especialmente contra el tráfico de migrantes. Entonces el Estado colombiano no puede colaborar en ese proceso migratorio irregular. Lo que sí está en la obligación de hacer es que mientras esas personas se encuentran en el territorio nacional, está en la obligación de brindarle condiciones dignas para que permanezcan en el territorio durante el tiempo que deban permanecer. Es una incógnita en la actualidad internacional cómo en el Estado Islámico se recluta personal. Daniela Parada habló con un experto sobre el tema. El pasado miércoles estuvimos hablando con un especialista del Estado Islámico, quien es Víctor de Correa Lugo, quien nos comentó, entre otras cosas, cómo el Estado Islámico recluta a su personal. El Estado Islámico es una organización que nace bajo la tutela del grupo Al-Qaeda y que posteriormente adquiere su propia dinámica. Este grupo se expande con el inicio de la guerra civil siria en el 2011. Hace un par de semanas estaba en Jordania precisamente hablando con personas que trabajan el tema del reclutamiento y me decían que hay una palabra que es constante en todos los casos de reclutamiento y es la palabra frustración. Por supuesto, a esto se asocian otro tipo de cosas como el problema de la identidad y un tercer elemento a mencionar sería el deseo de poder. Pero ese de frustración es bien interesante porque la frustración es un concepto subjetivo que bien pueden hacer en médicos, en arquitectos, en ingenieras, que un buen día deciden botar al carajo su profesión y aventurarse en las filas del Estado Islámico. El Estado Islámico adicionalmente se autodenomina califato. El califato es una figura religiosa para administrar un país o una sociedad. Los califatos dejaron de existir con la caída del Imperio Otomano. Es allí donde radica precisamente la diferencia que mantienen con el grupo terrorista Al-Qaeda, puesto que para el Estado Islámico el califato es el principio y para Al-Qaeda es la meta. El Corán plantea una serie de reglas y de normas como la Biblia y como la Torá, entre ellas de conducción de la guerra misma. Y hay que aclarar algunas cosas. La primera es que el Corán reconoce como válido a los pueblos del libro, entendiendo como pueblos del libro a los judíos y a los cristianos. El Corán no es muy conocido, pero dedica un capítulo entero a la Virgen María. El Corán no está dividido en libros, como la Biblia, sino en capítulos. Uno de ellos está dedicado a la Virgen María. El Corán prohíbe imponer la fe en el Islam por medio de la fuerza. Y esto fue una nota de Daniela Parada para Periodismo al Minuto. La Agencia Nacional de Infraestructura propone un proyecto que facilita la movilidad de carga pesada en Bogotá. La noticia la tiene Daniela Malo. Adelante. La posible implementación de un tren de carga en la ciudad de Bogotá abriría grandes expectativas. Para eso tenemos la opinión de la subgerente de proyectos de la ANI. La ANI ha estado estudiando solicitudes en el sentido de que los corredores férreos y el corredor de Bogotá pueda tener en paralelo una movilización de carga y una movilización de pasajeros. Creemos que es importante para la ciudad de Bogotá poder contar con este mecanismo alterno como es el tren, con este medio de transporte. Tenemos la facilidad de que el tren pues es amigablemente sostenible y ambientalmente mucho mejor amigo
de las vías, que genera menos accidentalidad que las mismas carreteras, que las mismas vías, que tiene unos tiempos de entrada, origen, destino de carga fáciles, que tiene pues la posibilidad de llegar a la ciudad de Bogotá sin tanto trancón y sin restricciones de tipo ambiental que podemos observar que tiene la carga extradimensionada para llegar a la ciudad de Bogotá. Entonces sí, la ANI ha estado estudiando bajo esa posibilidad de que tiene de concesionar los corredores férreos iniciativas privadas que permitan que conviva el tren de carga con el tren de pasajeros de manera eficiente y continua. Lo que observamos en el paro camionero fue una situación donde realmente necesitamos es que toquen las puertas de la ANI, toquen la posibilidad de subirse al tren todos estos generadores de carga. Y pues aprovecho el espacio para decirles que sí hay líneas férreas en Colombia hoy en día habilitadas y existen para recibir, y la invitación pues a los generadores de carga a subirse al tren. Informó para ustedes Daniela Malo para Periodismo al Minuto. La decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto, Amparo Cadavid, habló con Laura Gómez sobre la IAMCIR, evento programado para el 2017. Uniminuto será el anfitrión de la IAMCIR, las siglas en inglés de la Asociación Internacional de Investigadores en Comunicación Social. Amparo Cadavid, la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, habló acerca de este tema. Nuestra Facultad de Comunicación tiene una trayectoria y un prestigio a nivel nacional e internacional con respecto a la investigación que produce. No solamente las investigaciones que producen los profesores y que llamamos investigación científica, que la universidad nos apoya, y los concursos que nos presentamos o las convocatorias a Colciencias y a otras entidades. Y el que nos hayan elegido nos da un indicador de nuestra seriedad, de nuestro rigor, no solamente en nuestra capacidad para producir esa propuesta de investigación, sino de nuestra capacidad para aliarnos con otras universidades de Colombia, con otras entidades de investigación en comunicación de Colombia y América Latina, porque en realidad esta conferencia nosotros somos líderes de un equipo aliado, lo cual nos hace crecer, digamos, como institución. ¿En qué va a beneficiar esto, en especial a la comunidad, como decía, de Colombia? Bueno, el hecho que lo hagamos en Cartagena significa que hay una mayor posibilidad de que la gente pueda ir. Entonces, hacerlo en un lugar particular, estratégico, hace que participen muchas personas y que esas personas también tengan la experiencia de lo que es una conferencia global. Aprovecho la oportunidad de esta entrevista que me estás haciendo para hacer una muy amplia y grande invitación a los estudiantes de pregrado, a los estudiantes de posgrado, a los profesores de nuestra universidad, la Uniminuto, pero también de todas las universidades de Bogotá y de Colombia y de América Latina y de donde nos estén escuchando, para que participen. Nuestra conferencia es del 16 al 20 de julio del año 2017. Informó para Periodismo al Minuto, Laura Gómez. En un minuto se acerca la 10ª semana de la comunicación. Periodismo al Minuto conversó con Angélica Barrios, que nos contó de qué se tratará este evento. Uniminuto imagina la paz. Angélica Barrios, organizadora de este evento, hablará acerca de lo que tendrá la 10ª versión de la Semana de la Comunicación. Bueno, lo más especial que tiene nuestra 10ª Semana Internacional de la Comunicación es el tema que vamos a abordar este año. Queremos saber cómo desde nosotros como personas y como comunicadores sociales podemos aportar a la construcción de una cultura de paz en Colombia. Tenemos dos invitados internacionales, tenemos a la doctora Claudia Villamayor, que viene a hacer la ceremonia inaugural de la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, que se va a realizar en el marco de la Semana de la Comunicación. Tenemos el conferencista que va a estar en la actividad de cierre, que se llama Hugo Pardo Kuklinski, que es una persona que trabaja todo el tema de comunicación digital. Este año tenemos la ventaja que el programa de comunicación social a virtual y a distancia se ha vinculado con la organización de este evento, entonces quisieron aportarnos los conocimientos de este gran personaje, entonces están todos cordialmente invitados.
pueden tener la visión de otras personas diferente a los profesores, que complementan toda la bibliografía que ven durante las clases que tiene el plan de estudios. Entonces es importante que asistan, importante también para que vean la visión de estas personas que vamos a traer, para que estén a la vanguardia de todo lo que se está viviendo en este momento en el país. Queda abierta la invitación para toda la comunidad de Uniminuto para que asistan a la 10ª versión de la Semana de la Comunicación, que se realizará del 23 al 27 de agosto. La mayoría de colombianos desconocen de las enfermedades huérfanas. Una de ellas es mucopolisacaridosis. Para eso tenemos en estudio a María Alejandra Olarte. Ella es psicóloga enfermera de la Asociación Colombiana de Enfermedades de Depósito Lisosomal. María Alejandra, bienvenida al estudio. Buenas tardes. María Alejandra, coméntenos un poco de qué se trata la mucopolisacaridosis. Bueno, la mucopolisacaridosis es una de las tantas enfermedades huérfanas de un listado de aproximadamente 5.000 o más. La mucopolisacaridosis como tal es una enfermedad que es transmitida, se puede decir, entre grandes comillas, los dos padres deben tener el gen con la mutación para que su niño o para que su hijo deba tener la enfermedad. Es una enfermedad en la cual hay un déficit o una poca cantidad de producción de una enzima específica en unas partes de la célula que son los lisosomas. Entonces, al tener una poca producción de esta enzima en los lisosomas, lo que hace es que las cadenas largas de azúcares no se pueden degradar de una buena forma y empiezan a quedarse dentro de las estructuras óseas del paciente. Entonces empiezan a acumularse en lo que tiene que ver, por ejemplo, en los tobillos, las muñecas, ojos, corazón, riñón. Entonces digamos que es una enfermedad sistémica y es genética. María Alejandra, en términos de porcentajes, ¿cuántas personas en Colombia poseen esta enfermedad? En cuanto a la mucopolisacaridosis en Colombia, sabiendo que efectivamente la mucopolisacaridosis se divide en varios tipos, tenemos aproximadamente de 200 a 250 pacientes. María Alejandra, ¿qué tratamientos manejan para esta enfermedad las personas que la tienen? Bueno, hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, entró a Colombia una terapia, se llama la terapia de reemplazo enzimático. Estos medicamentos deben ser infundidos a los pacientes de forma semanal para que esta enzima que les está entrando al cuerpo pueda degradar esas largas cadenas de azúcares que se están quedando en el cuerpo del paciente. Bueno, aparte de estos tratamientos, también desde ACOPEL, en unión con Uniminuto, pues están llevando a cabo diversos proyectos y también procesos de ayuda para estas personas. Cuéntenos de esos proyectos que se están llevando a cabo. Efectivamente, en una alianza que se realizó con la Uniminuto, desde la asociación se está llevando a cabo un proyecto que tiene que ver con la caracterización neuropsicológica de los pacientes. Esta caracterización neuropsicológica es a través de un sistema de encuestas o de, ¿cómo se podría decir? Sí, de encuestas básicamente que se le realizan a los pacientes para conocer su estado cognitivo y saber qué tipo de herramientas necesitan estos pacientes en las cuales se les puede reforzar y así ellos puedan tener una mejor inclusión dentro de ya sea el sistema escolar o de, por ejemplo, ayudarle con los currículos escolares. Este proyecto se está llevando a cabo con la profesora Noli Castañeda y con un grupo de colaboradoras que tiene. Yo quisiera hacer una pregunta final y es si ustedes cuentan con el apoyo de las autoridades gubernamentales, más exactamente del Ministerio de Salud. Sí, señora. Nosotros digamos que tener apoyo como tal no es un apoyo que se diría monetario o algo por el estilo, pero sí tenemos, digamos que algunas bases muy estrictas o en las cuales nosotros podemos llevar a cabo cierto tipo de procedimientos. También existe una mesa de enfermedades huérfanas que se tiene con el Observatorio Nacional de Enfermedades Huérfanas o Raras y también con el Ministerio de Salud. Entonces digamos que se han empezado desde hace muchísimo tiempo y sobre todo desde ACOPEL una lucha bastante ardua en cuanto, por ejemplo, al listado que tiene que ver con las enfermedades huérfanas, que no existía un listado en Colombia, a que los pacientes que tienen este tipo de enfermedades sean considerados como pacientes de especial protección, cosa que tampoco sucedía porque realmente no había conocimiento pues, de las enfermedades huérfanas como tal. María Alejandra, ya para terminar, ¿cómo los colombianos, digamos, que poseen estas enfermedades pueden acercarse, digamos, a la asociación y saber qué tratamientos y qué entidades los va a cubrir para obtenerlos?
Mira, nosotros normalmente manejamos la página de internet www.acopel.org.co. Sin embargo, lo que nosotros siempre les decimos a los pacientes es que deben acercarse donde su médico tratante, que normalmente es el genetista, y luego de esto nosotros también empezamos a contactarlos, también por medio de los médicos. Ellos son quienes normalmente nos refieren a los pacientes, o también en la página de internet encuentran, o en la página de Facebook, en Twitter o en YouTube, también están las formas de contacto. Bueno, ella era María Alejandra Olarte, psicóloga y enfermera de la Asociación Colombiana de Enfermedades de Depósito Lisosomal, para ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más acá en Periodismo al Minuto. Los esperamos en una próxima emisión. ¡Feliz tarde!